Muy buenos días, Dios le bendiga, amados hermanos. César Mejía con ustedes, aquí, en este su programa, El Comentarista Cristiano. Como una voz, ¿verdad?, que clama en el desierto. Gloria a Dios, porque la iglesia de hoy está pasando por un verdadero desierto espiritual. En este día yo quería traerle otro mensaje, pero el Espíritu como que me decía, no. Tiene que terminar lo que comenzaste. Gloria a Dios. Quiero decirle que en el segundo video estaba hablando con más lujo de detalles, detallando un poco y poniendo un ejemplo, ¿verdad?, de lo que era el matrimonio y el recasamiento y el divorcio. Y ahí estaban hablando un poquito, ¿verdad?, con unos ejemplos que Dios nos dio. Gloria a Dios. Si ofendía algún tipo de iglesia, gloria a Dios, no es para mí el querer ofender, sino es traer la palabra de Dios. Y quiero decir esto, que no todas las iglesias, ¿verdad?, están en este error. Hay algunas iglesias, ¿verdad?, que mantienen esta postura, gloria a Dios, y guardan la palabra de Dios con celo, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo, guardando esta palabra de Dios con celo, porque es muy importante, gloria a Dios. Y el tema era Satanás infiltrado en todas las iglesias. Ese era el tema que teníamos, gloria a Dios. Y hoy vamos a terminar con un poquito de lujo de detalle, ¿verdad?, para así después poder entrar en diferentes tipos de mensajes, ¿verdad?, de exhortación, gloria a Dios, para una audiencia que lo necesita. Vamos a aclarar un poco más este punto de vista, esta postura, gloria a Dios. La semana pasada, creo que la semana pasada estaba escuchando a una persona que hablaba acerca del recasamiento, y esa persona, gloria a Dios, afirmaba que usted se podía casar si en abandono, ¿verdad? O si esa persona pues le era infiel, pues hablándose en Mateo 19, gloria a Dios, ellos creen que, ¿verdad?, que esa es una salida, ¿verdad?, una excepción, ¿verdad?, para ellos contraer de nuevo matrimonio en segunda nupcia. Este es un problema. Y ahora entiendo por qué el Espíritu quiere que hable de esto con más detalle, con más lujo de detalle. Porque este es un problema grande, hermano. No sabía que era tan grande este problema, pero es grave. Y hay que, ¿verdad?, a través de la luz de la palabra, hablarle al pueblo, cosas que se le esconden. Porque muchas personas están engañadas y no saben lo que está sucediendo con este asunto. Y hay que explicárselo. Usualmente las personas que son recasadas hablan a favor del recasamiento. Muchas veces las personas que no son recasadas pues hablan en contra. Y cada quien busca su propio beneficio, ¿verdad? Pero en este caso le está hablando una persona que ha decidido seguir a Dios y no lo que el mundo dice. Yo estoy hablándole a ustedes y yo soy una persona que tuve que divorciarme porque estaba en adulterio. Hasta ahora el Señor me ha ayudado y prefiero seguir así a tener una familia que no está dada por Dios. Yo no quiero tener la esposa que le pertenece a otro hombre. Bendito Dios. Y con este divorcio pues yo estoy devolviendo lo que me robé, ¿verdad? Yo estoy en el medio, o sea, yo puedo hablar de este asunto. El Señor a través de muchos sueños me mostró de que yo estaba mal. Yo iba con miedo a la cama a dormir. Le voy a dar este pequeño testimonio para que usted entienda. Yo no tenía paz. Le digo que yo iba a dormir y sentía mucho miedo. Y todos mis sueños era que yo me perdía en el infierno. Todos los sueños era que yo
me quedaba. Y esto me estaba trabajando por mucho tiempo. En 2 ocasiones el Señor me quería llevar al infierno. Y yo no entendía por qué me quería llevar al infierno. En una ocasión, estamos en una reunión y de repente el Señor levanta a todo su pueblo. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿y qué de mí? El Señor me dijo, tú te quedas. En otra ocasión, el Señor está sentado en las nubes y una persona pasó vestido de blanco y el Señor le dejó pasar entre las nubes. Y cuando yo estoy frente al Señor y quiero cruzar, el Señor me dice, detente. Y yo le digo, ¿por qué no puedo cruzar? El Señor me dice, ¿acaso no has visto tu vestidura? Cuando yo miré, mi hermano, me espanté. Mi vestidura no era una vestidura de blanco. Mi vestidura no era una vestidura de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Yo estaba vestido como se viste el mundo. Yo estaba vestido como si yo estaba preparado para ir a una discoteca. El Señor me dijo, no puede entrar así. Y desperté. Y muchos sueños, muchos sueños. De repente, finalmente me lleva al infierno. No sé si en el espíritu o en sueño, sé que era bien real. Y cuando estoy allá en el infierno, hay muchas almas que están desesperadas junto a mí. Pero veo que el Señor, a lo lejos, el Señor está condenando en pareja. Y cada vez que el Señor le decía por qué estaban en aquel lugar, veía como un lago se lo llevaba. Y así, seguidamente, hasta que llegó mi hora. Y veo que la multitud y toda esa gente están alborotada, porque sabemos ya lo que va a suceder. Nos van a juzgar para que ese lago nos lleve. Y yo le dije a las almas, le dije, solamente adoren, adoren. Y las almas, y yo con las almas que estaban ahí, comenzamos a adorar, adorar, adorar. Y en medio de esa adoración, yo me presento delante del Maestro, de Jesús, del Todopoderoso, del Gran Rey, el que venció la muerte y tiene la llave de la vida y de la muerte. Y estoy frente a Él. Y Él me está mirando fijamente a los ojos. Y yo entiendo lo que está pasando. Y yo le digo, por favor, Señor, dame una oportunidad. El Señor se queda mirándome fijamente a los ojos. Y me dice, ve por ese túnel, te voy a salvar, te voy a dar una oportunidad. Cuando me dijo esto, mi hermano, yo regreso a mi cuerpo, abro los ojos, desesperado, asustado. Gloria a Dios. Y con esto le doy el testimonio de que este problema no es fácil, mi hermano. Y Dios me tiene en esto, me está usando con esto para dar testimonio y para decirle a esas personas que están enfrentando esta misma situación de que ustedes no están solos. Aquellos que están haciendo lo que yo hice, ustedes no están solos, porque dice la palabra que el que no sea capaz de dejar padre, madre, hermano, hermanas, mujer, por mí no es digno de mí. Y estos son los momentos donde realmente el que se hace llamar hijo de Dios tiene
tiene que responder. Tiene que responder. Estos son los momentos cruciales. No solamente cuando está cantando en la iglesia, sino también cuando tienes que cargar tu cruz. Entonces, escuché personas que hablan a favor de esto porque ya ellos tienen su pareja, porque ya ellos decidieron pecar, han propuesto en su corazón lo que van a hacer y entonces quieren justificar sus pecados, ¿verdad? Tratando de torcer la palabra, donde la palabra está clara. Le voy a mostrar con la palabra en el error que ya está metido mucha gente y muchos líderes y personas de renombre, personas que tienen seguidores, miles y millones de seguidores, y que la gente no sabe que ellos están en un error, ¿verdad? Y personas que Dios lo usa, porque fíjense, porque Dios lo use, no quiere decir que esa persona es también delante de Dios. Acuérdese que Dios usó una mula, la de Balaán, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y después que Dios la usó, volvió a seguir siendo un animal. Dios puede usar a cualquiera, pero una vez Dios te usa, tú vuelves a ser lo que elegiste ser, ¿verdad? Porque los dones espirituales dan testimonio de Dios, pero tus frutos son lo que dan testimonio de ti. Bendito sea el Señor. Le voy a mostrar con la palabra en el error que está mucha gente. Por ejemplo, la palabra dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 10, dice la palabra, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo edifica. Cada uno mire cómo edifica. Entonces, ¿qué pasa? Si Jesús está a favor del recasamiento aquí en Mateo 19, si Pablo va a edificar encima de Jesús, que es el fundamento, entonces Pablo tiene que saber cómo edifica y tiene que edificar bien, porque ya Jesús supuestamente dio la enseñanza de que si usted podía recasarse por causa de adulterio, cuando no es por adulterio, es por fornicación, pero digamos que sí, que está bien, vamos a decir que está bien. Entonces, si ya Jesucristo está de acuerdo que usted sí se puede divorciar, ¿verdad? Entonces Pablo tiene que edificar encima de lo que ya Jesucristo edificó, encima de la enseñanza que ya Jesús dio. Él tiene que edificar en base a eso. Entonces, mire lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto. 1 Corintios capítulo 7, verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Esto es lo que está hablando Pablo. No yo, sino el Señor, que la mujer casada no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Esta es la enseñanza que está dando ahora Pablo. Está edificando equivocadamente a lo que Cristo edificó. Entonces aquí hay un error. O está mintiendo Jesús o está mintiendo Pablo. Jesús dice que sí que se puede según los divorcistas. Pero Pablo está hablando todo lo contrario. E inclusive dice que el mismo Señor dice, no él. ¿Verdad? Y si se separa de su marido, quédese sin casar. Entonces en 1 Corintios capítulo 7, verso 39, sigue diciendo el apóstol Pablo.
La mujer casada está ligada a su marido. Dice que la mujer casada está ligada a su marido. Pero que si éste muere, entonces ella queda libre para casarse con quien quiera. Y miren Romano cómo dice. Romano capítulo 7, verso 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre para casarse. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí o Jesús está equivocado o Pablo está equivocado. Entonces, ¿qué pasa? Pablo está edificando sobre el fundamento que es Cristo. Y si Pablo está edificando sobre el fundamento, ahora yo le voy a decir a usted cómo tendrían que decir estos textos. Por ejemplo, mire cómo deberían de decir, para que haya un acorde, para que lo que Pablo está edificando vaya acorde con Jesús. ¿Verdad? Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido, a no ser por causa de infidelidad. Esto es lo que tenía que decir esto, para que el apóstol Pablo estuviera edificando en base a lo que Cristo edificó. Entonces, hermano, usted ve el error que hay aquí. Aquí no, la Biblia no tiene error. Entonces, esto sería un error. Y aquí no puede haber error. Ninguno de los evangelios no dicen, no hablan de recasamiento. Nadie habla de recasamiento. El mismo Jesucristo, cuando habla esto en Mateo y dice que por causa de fornicación, tenemos que entender, amado hermano, que primeramente un matrimonio, cuando ya está casado, no puede fornicar, lo que hace que comete adulterio. Eso fue lo que le pasó cuando le llevaron a la mujer que fue hallada en el acto de adulterio y la querían apedrear. Donde él le dijo, y todos conocemos esto, donde él le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mujer, ninguno te condenaron, pues yo tampoco te condeno. Vete y no peque más. Esa mujer era casada y la hallaron en acto de adulterio. Él no le dijo, vete y espera la carta de divorcio de tu marido. Él le dijo, vete y no peque más. Entonces ahora han querido, ¿verdad?, acomodar la palabra de Dios a la situación de ellos. Y oiga qué es lo que está pasando. Estos mensajes no se pueden dar en una iglesia, porque muchos pastores tienen miedo a que esto se hable en la iglesia. Sería un caos. Pero esto hay que hablarlo. Esto hay que hablarlo porque muchas son la gente que se están perdiendo en el infierno. Y esta persona, cuando estaba hablando y buscando diferentes Biblias, porque algunas Biblias tienen diferentes traducciones, se le olvidó que esa persona no tenía que buscar esto en diferentes Biblias, sino que tenía que ir al idioma original, de donde procede la palabra. Por ejemplo, la palabra fornicación en el griego es porneia, que es muy distinta a la palabra, es muy distinta al adulterio, porque la palabra adulterio es moscheia. Moscheia, esto es del griego, son dos palabras diferentes. Y los mismos discípulos sabían lo que manejar esta palabra. Jesús sabía manejar esta palabra, obvio es el verbo, ¿verdad? Entonces, porneia y moscheia son muy diferentes. Ella tenía que buscar el origen. Entonces lo que estaba buscando era traducciones de diferentes Biblias que ya están preparadas, ¿verdad?, para este pecado. Biblia que dice que a causa de infidelidad, que están traducidas así, en vez de decir a causa de fornicación, lo que dice a causa de infidelidad, que están traducidas a favor, ¿verdad?, de este pecado. En vez de ir y buscar en el griego, ¿verdad?, la palabra verdadera, cuál era el uso, ¿verdad? Y en este caso, la palabra fornicación es porneia, muy diferente a mocheia, que es de adulterio.
¿Me están entendiendo, hermano? ¿Están acá? Entonces son palabras muy diferentes. Los casados no se pueden divorciar porque no pueden fornicar, lo que hace que adulteran. Están en otro nivel. Los que están en fornicación, que tienen relaciones ilícitas, que no es lícita, entonces sí se pueden divorciar. Tenemos un ejemplo en Corintios, capítulo 1, ¿verdad? En 1 Corintios 5, que dice, para que ustedes vean qué es lo que es la fornicación. Le voy a dar un ejemplo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Me está entendiendo, hermano? Una persona que tenga la mujer de su padre, eso es una fornicación. Dios nunca va a dar el visto bueno a esta relación. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona está en fornicación y se puede divorciar. También tenemos otro caso cuando Juan el Bautista, esto está ahí, hermano. Yo no sé cómo la gente, esto está ahí. Cuando el Juan el Bautista le dice a Herodes que no le era lícito tener la mujer de su hermano Felipe. Y por eso le mocharon la cabeza. Por este problema. ¿Usted ve, hermano? Entonces, Herodes podía divorciarse de Herodías, ¿verdad? Y podía casarse con quien él quisiera. ¿Por qué? Porque él estaba en una situación de fornicación. Entonces ahí a Herodes le aplicaba esto. Él podía ir y casarse y tener su propia esposa, porque él estaba con una esposa que no era de él. Entonces cuando esta situación está, entonces es cuando usted se puede divorciar. Pero de una vez que Dios los une y lo hace una sola carne, esto nadie lo puede deshacer. Es increíble como la gente está creyendo cosas que lo están llevando a la perdición. Y lo grande es que esto viene de líderes, hermanos, que tienen que ser ejemplos. Bendito sea el Señor. Es increíble. Entonces, aquí Pablo lo que está edificando es muy contrario a lo que ya Cristo dijo. Entonces, hay un error. No hay un error. Lo que pasa es que nunca Cristo dio posibilidad para que lo que Dios unió y lo hizo una sola carne sea disuelto. Bendito sea el Señor. Y estamos pasando y estamos viendo lo mismo que sucedió con el joven rico. Que el joven rico cumplía con todo, pero cuando Jesús le dijo que diera todo lo que tenía, vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres para que sea perfecto, dice que tristemente se fue. Entonces muchas personas, cuando verdaderamente tienen que decir yo soy cristiano y se presenta una situación de este tipo, ellos se van tristemente como se fue el joven rico, porque son cristianos cuando todo está bien. Pero cuando Dios demanda de ellos calidad de cristiano, ellos se van como el joven rico, tristemente. Cuando Dios les pide todo lo que tiene, ellos se van tristemente. Personas que están en busca de dinero, personas que lo que se están es lucrando con el evangelio. Y cuando Dios le dice que den todo lo que tienen, ellos se van tristes. La Biblia dice que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Hay personas que cuando le corrigen del vestuario, ellos prefieren perderse antes de obedecer. Ellos no están dispuestos a dejar todo lo que tienen
por seguir a Cristo. Entonces esta persona no están dispuestas a quedarse solo, porque parece que es mucho lo que le pide el Señor. Mire, todos estos apóstoles, casi la gran mayoría de todos estos apóstoles, aunque algunos tenían esposa, el mismo Pablo se quedó solo. Y el mismo Pablo, ¿verdad? Insistía de que le era mejor al hombre quedarse solo, quedarse sin casar. Pero hoy en día la gente lo que está promoviendo es cásense. Personas jóvenes que se casan y de allá al año están divorciados. Y esto es un conflicto, esto es algo tremendo, hermano, que está pasando en el pueblo de Dios. Porque nos hemos inclinado a la carnalidad antes que a la espiritualidad. Y esto está acabando con el pueblo de Dios. Pero siempre habrá gente que Dios tendrá para revelar la verdad al pueblo. Porque muchas son las almas que se están perdiendo por este asunto. Yo quería traer otro tipo de mensaje, pero quería aclarar puntos doctrinales que tenía que hacerlo, ¿verdad? Para que no haya duda en cuanto a este asunto. Tenemos que entregarnos por entero. No importa la situación. No importa. Tenemos que entregarnos por entero. No importa la situación. Si es necesario que tú tienes que dejar a tu esposa por Dios, tienes que hacerlo. Si tienes que negarte a ti mismo y tomar la cruz, tienes que hacerlo. Es difícil, pero para Dios nada es imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Pues yo quería traer ¿verdad? Para que la persona entiendan esto, ¿verdad? Y que Pablo estaba edificando encima de lo que Jesús ya había edificado. Aquí no hay ningún error. Aquí no hay que cambiar la Biblia. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Y aunque la verdad y la justicia a veces es un poquito difícil de llevar, tenemos que llevarla. Y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y esto es justicia. Guardar la palabra de Dios, obedecer a Dios antes que a todo. Dios me le bendiga, hermano. Dios me le guarde. En este su canal, el comentarista cristiano. Dios le bendiga.